Una vez más, buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos a continuar con nuestra serie Educando para la Eternidad y vamos a entrarnos en este tema, la dieta y la música. Será la primera parte del tema, todo en el marco de la escuela de Israel en el desierto, la escuela de Dios para su pueblo en el desierto. En el último tema estuvimos viendo con mayor detenimiento todo lo concerniente a cómo Dios utilizó el santuario para enseñarle lecciones importantes, muy objetivas a su pueblo, lecciones que nosotros necesitamos aprender. Pero Dios también, en la misma escuela del desierto, les enseñó acerca de la dieta y la música. Y eso pues tenemos que vincularlo con la adoración. Bien, iniciemos entonces en la educación, página 37. Libro de la educación, página 37. Nos dice así: la educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. ¿Cuántos hábitos de vida incluía? Todos. Dios no dejó nada por fuera. Todo estaba incluido, todo estaba considerado dentro de la educación del pueblo de Dios de antaño y también está incluido en la educación del pueblo de Dios hoy. Hasta en la provisión de alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con el que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. Entonces, dentro de todas las cosas que Dios consideró en la educación estaba la alimentación, algo clave, algo importante. Recuerden, lo vimos desde el primer tema de esta serie. Para que la verdadera educación pueda alcanzar sus grandes objetivos, tiene que haber un desarrollo armonioso de las facultades. La educación moderna separa al hombre, lo ve como la suma de sus partes. Por un lado lo físico, por otro lado lo mental, por otro lado lo espiritual. Tenemos que considerar al hombre como un todo. Tenemos que verlo como un todo. Lo que come influye en lo que piensa e influye en lo que siente. Lo que al hombre le pasa en lo físico, lo afecta en lo espiritual, lo afecta en lo mental. Es así. Fuimos hechos como un todo. El gran educador divino lo consideró de esa manera igual. Por eso hizo provisión hasta en el maná, en cuanto a lo que ellos iban a comer. Uno diría, bueno, pues el maná era para ellos, pan que descendió del cielo, y para nosotros también hay maná. Es decir, hay alimento que aumente nuestra fuerza física, mental y moral. Hablaremos de ello a continuación. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. También vamos a hablar un poco de la música en relación a la ciencia de la verdadera educación. Recuerden que Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hicieran de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que si andaban en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo para loor, fama y gloria. Ahora bien, todo lo que Dios le hizo, todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel, se lo dio para bendición del pueblo de Israel, no por capricho de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Entrémonos un poco en cuanto al asunto de la dieta. Conocemos por el registro bíblico que, especialmente en el libro de Éxodo, que el pueblo de Israel, que estuvo 40 años en el desierto, durante ese tiempo, 6 días a la semana, del cielo descendía el maná, el pan del cielo. La Biblia nos da las características de él, ustedes conocen ese relato, y nos dice que ese maná, pues ellos lo recogían a diario y el día viernes recogían para dos, porque recogían para lo que iban a comer ese día y por lo del día sábado, que ese día no descendía maná del cielo, no descendía pan del cielo. Vean lo que se nos dice en Signs of the Times, 6 de enero de 1876, también lo encontramos en el libro La Temperancia, capítulo 5. Dios no sustrajo la carne de la alimentación de los hebreos en el desierto,
simplemente para mostrar su autoridad, sino para su bien, para que pudieran preservar su fortaleza física y moral. Noten, no fue Dios por caprichoso que les dijo no coman carne. No fue Dios por capricho que les dijo no coman carne, sino fue pensando en el bienestar de su pueblo. Por eso hizo provisión de maná. Y el anhelo del Señor era que ese pueblo consumiera ese maná hasta que entrara en la tierra prometida y pudieran experimentar el pan del cielo, pero a través del fruto de la tierra. Y esa fuera su alimentación. Y tuvieran buena salud física. Y no solo buena salud física, buena salud también moral. Y es que, hermanos, jóvenes, lo que comemos afecta lo que pensamos y sentimos. Sigue diciendo, él sabía que el uso del alimento animal fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. ¿Qué hace consumir alimentos de origen animal? Pues despertar lo animal. ¿Usted come animal? Se despierta lo animal. Y se despiertan las pasiones animales y como consecuencia, nos dice, se debilita el intelecto. Sí, se debilita el intelecto. ¿Saben? Albert Einstein, según la ciencia, el hombre que ha desarrollado más sus facultades intelectuales en la edad moderna y para muchos en la historia de la humanidad, sabemos nosotros, los que tenemos este conocimiento, que en el mundo postdiluviano, no antediluviano, ¿no? Si consideramos lo antediluviano, pues los antediluvianos superaban por mucho a Albert Einstein. Pero en el mundo postdiluviano se dice que no había otra mente más brillante que Einstein. ¿Saben qué dos cosas hacía Einstein? Y pocos saben y hablan de eso. Uno, estudiaba fervientemente las escrituras. Einstein no creía en el evolucionismo, defendía la creación. Y dos, Einstein era vegetariano y enseñaba que parte de la solución de los problemas del mundo pasaba porque la humanidad adoptase una dieta libre de productos animales. Noten que es curioso, la profeta dice, el consumo de estos alimentos debilitan el intelecto y conocemos de un hombre que no comía de esos alimentos y su intelecto, pues según la historia, es el más elevado del que se tenga registro. Sabía que la satisfacción del apetito de los hebreos mediante la carne debilitaría sus facultades morales y los pondría en una disposición irritable tal que la vasta multitud llegaría a ser insubordinada. Perdería el alto sentido de sus obligaciones morales y rehusaría ser legislada por las sabias leyes de Jehová. Dios sabía que el consumo de alimentos de origen animal instigan a despertar las pasiones animales, a la insubordinación. Inspiran dentro del pueblo un espíritu levantisco, levantamiento, insubordinación, de rebeldía. Y Dios, para darle lo mejor a su pueblo y para que tuvieran salud física, salud mental y emocional, les dijo, dejen de consumir esos alimentos. Dejen de consumir esos alimentos. Hoy tenemos muchas evidencias en cuanto a ello. Mira, usted solo tiene que mirar a los animales. Vean los animales que comen carne y miren cómo son su conducta, su temperamento. Vean cómo son irritables, rudos, crueles, en fin. Mira al animal que no come carne y mire su accionar. Se lo ilustro de esta otra manera. Los boxeadores, a muchos de los boxeadores antes de subir al cuadrilátero, ¿saben qué le dan? Carne cruda, está con sangre. Que la coma y la mastique para despertar el instinto salvaje, agresivo en él, antes de subir al cuadrilátero. ¿Afecta lo que comemos, lo que pensamos, lo que somos? Sin duda que lo afecta. Dice también, existiría la violencia y la rebelión entre ellos, haciendo imposible para ser un pueblo puro y feliz en la tierra de Canaán. Dios sabía que era lo mejor para los hijos de Israel, por tanto, los privó en una gran medida del uso de la carne. Dios sabía que eso era lo mejor para el pueblo de Israel, por eso los privó en una gran medida del uso de la carne.
Pero el pueblo de Israel, ustedes conocen, es una historia bien conocida y muy amplia, porque en cada aspecto que Dios estableció, el pueblo de Israel siempre se rebeló, así como ha pasado entre nosotros. ¿Hace cuántos años Dios nos dio el mensaje de la salud? Como adventistas lo recibimos en el año 1863. Es curioso. La iglesia se organiza oficialmente para mayo, finales de mayo, 23, 24 de mayo de 1863. Se organiza oficialmente y aparece su nombre inscrito como una denominación Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y no habían pasado 2 semanas y un viernes 5 o 6 de junio, la profeta recibe su primera visión en cuanto a la salud, mismo 1863. Y el deseo de Dios era que con mentes claras, con cuerpo sano y por ende un espíritu sano, pudiesen preparar el camino para recibir el mensaje de la verdadera educación en enero de 1872. Aquella visión que Ellen White tituló como Proper Education, educación apropiada. Y que todo eso prepararía el camino para la recepción del mensaje que llegó 16 años después por Waggoner y Jones, el mensaje de la justificación por la fe. Pero así como el pueblo de Israel de antaño lo rechazó, el Israel moderno lo rechazó. Doy gracias a Dios por las iniciativas recientes y por la obra insistente del Señor y de su Espíritu Santo para que nuestro pueblo abra los ojos en cuanto a la importancia del mensaje de salud. La importancia del mensaje de salud. Lamentablemente, como les decía, el pueblo de Israel no tuvo la mayor disposición para aceptar lo que el Señor había establecido para ellos. Y cuando vamos al registro bíblico, después de algún tiempo de estar comiendo maná, un alimento único, especial, que suplía sus necesidades en cuanto a lípidos, en cuanto a hidratos de carbono, en cuanto a proteínas, a vitaminas, a minerales, en fin. Pues el pueblo de Israel dijo, no, nos acordamos de las ollas de Egipto y queremos carnes. Y cuando vamos a Números 11, eso es lo que encontramos. Porque en Números 11 encontramos el registro del lamento, del lloro del pueblo de Israel. Dios les había dado un plan ideal y les dijo, carne no, coman del maná del cielo hasta que lleguemos a la tierra prometida donde comerán del fruto que yo les haré provisión proveniente de la tierra. Pero nos dice Números 11, versículos 4 y 5. Y la multitud de la raza mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos y de los melones y de las verduras y de las cebollas y de los ajos. Noten, se acordaron de las ollas de Egipto y pidieron carne y pescado. Y típico de los hijos de Dios. Para calmar su conciencia mete algo bueno, pepinos, melones, ajos, cebollas. Y introduce algo bueno como para decir, bueno, esto es como para apaciguar un poco la acusación del Espíritu Santo en nuestras conciencias. O el señalamiento, la apelación del Espíritu Consolador en nuestras conciencias. Ellos pidieron carne. Como Dios ha trabajado siempre con el libre albedrío, le dijo, bueno, ¿ustedes quieren carne? Pues coman carne. Yo tenía un plan ideal para ustedes, pero ya que no quieren, como dice Ezequiel 20, les dio decretos por los cuales ninguno que los hiciere vivirá. Decretos malos. Respetando el ídolo de su corazón, Dios les dijo, ¿quieren comer carne? Coman carne. Y les hizo provisión de golondrinas, recuerdan el pasaje bíblico, y comieron tanta que hasta les salía por las narices. Un desastre lo del pueblo de Israel. Noten lo que la mensajera de Dios comenta acerca de este incidente. Se encuentra en el comentario bíblico adventista. El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor no proporcionó a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque
porque ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. A fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades más elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos, le dio alimento de ángeles, maná del cielo. Dios sabía que si quería el desarrollo máximo de las facultades de sus hijos, tenía que llevarlos a que dejaran de comer cadáver. Eso es lo que come el que come carne, cadáver, muertos. Y Dios quiso que ellos dejaran de comer cadáveres, que dejaran de comerse la creación, que dejaran de comer muertos, para que comieran alimentos que les nutrieran de tal manera que les llevaran a tener un discernimiento agudo, le llevaran a tener fortaleza física, fortaleza moral, fortaleza espiritual. El pueblo de Israel no lo quiso, rechazó el plan de Dios. Dios dijo, bueno, no quieren seguir mi plan ideal, por lo menos acéptenme esta recomendación. Levíticos 11. La vaca sí, el cerdo no. La gallina sí, el mono no. Este sí, este no. Este sí, este no. Ustedes ya conocen la famosa lista de Levíticos 11. No el ideal de Dios. Es muy famosa entre los adventistas, pues esa es la que más abogamos, ¿verdad? Nos gusta más la adaptación que tuvo que hacer Dios por la insubordinación de los hijos de Israel que el plan ideal de Dios. Entonces Dios en su misericordia trató dentro de lo malo darle lo mejor. Cómete a este, no te comas a este, cómete este, no te comas a este, pues si eso es lo que tú quieres comer. Hoy la ciencia nos da suficiente evidencia de cómo influye el consumo de carnes en el desarrollo de células cancerígenas, en el desarrollo de enfermedades degenerativas como la artritis y muchas otras cosas más. Cómo está vinculado el consumo de carne con la hiperplasia prostática, con distintos otros males que son propios de este siglo. Todo por no seguir el plan ideal de Dios. Y qué triste ver estas enfermedades en medio del pueblo del Señor. Un pueblo con tanta luz. Y miren que los adventistas hicimos lo mismo que el pueblo de Israel de antaño. Renunciamos al ideal, nos gusta más Números 11. Levíticos 11. Quienes se han quedado con Levíticos 11. Porque muchos, hermanos, ni Levíticos 11. Le hacen al cerdo y le hacen... Muchos están en Génesis 9. Todo lo que se mueva será para comer. No pueden ver nada que se mueva. Comen hasta hormigas. Aquí en Colombia hay una parte donde se comen hasta las hormigas. Imagínense eso. Haciendo a un lado el plan de Dios para nosotros. Después viene la enfermedad y muchos le reclaman a Dios. Pero si somos tu pueblo, si has prometido que ninguna de las enfermedades que enviaste a los egipcios nos mandarás a nosotros, ¿por qué, Señor, tenemos cáncer? ¿Por qué tenemos artritis? ¿Por qué tenemos artrosis? Presunción. Reclamar la promesa sin cumplir la condición. Reclaman promesa, no cumplen condición. Dios prometió salud, sí, Jehová es tu sanador. Sigue su consejo, sigue su instrucción, sigue su recomendación. La educación, página 35 y 36. La educación de los israelitas incluía todos sus hábitos de vida. Todo lo que se refería a su bienestar era objeto de la solicitud divina y estaba comprendido en la providencia de la ley divina. Hasta en la provisión de alimento, Dios buscó su mayor bien. El maná con que los alimentaba en el desierto era de tal naturaleza que aumentaba su fuerza física, mental y moral. A pesar de las penurias de la vida en el desierto, no había una sola persona débil en todas las tribus. No había una sola persona débil en todas las tribus. Todos estaban fuertes, vigorosos, a pesar de que vivían en el desierto y las dificultades y las penas que se podían atravesar allí. El alimento era de calidad. Dios ha hecho provisión para nosotros. Y en países como estos, Colombia, Perú, Ecuador, países con tanta variedad de cereales, de frutas, de vegetales, en fin, de grasas vegetales. En países como estos, excusa no tenemos. Excusa no tenemos.
porque hasta de eso Dios nos dirá, no te podrás excusar. Te coloqué en lugares estratégicos donde todo esto lo podías cultivar, todo esto lo podías conseguir. Pero qué triste ver, de verdad, digo, qué triste ver la desobediencia del pueblo de Dios en este sentido. Qué triste ver cómo se renuncia al ideal de Dios para seguir, pues, los ídolos de nuestro corazón. O como dice el apóstol Pablo, el ídolo de nuestro vientre. Muchos para seguir el ídolo de nuestro vientre. No había un solo enfermo en medio del pueblo de Dios. Eran mucho más sanos, vigorosos y fuertes que los del mundo. Y eso deberíamos ser nosotros. Daniel y sus amigos fueron 10 veces mejor que sus compañeros. Y noten algo curioso en la historia de Daniel. Porque Nabucodonosor, cuando llama a estos jóvenes, pide que se les cambie todo en 3 aspectos. Que se les eduque, reestructurando principalmente 3 aspectos. 1, lo físico. Les dice que coman de mi alimento. 2, lo religioso. Entonces, en vez de ser Daniel, el Señor es juez, es Belsasar, guardador de los tesoros de Bel. Había un cambio, una educación en lo religioso. Y 3, una educación en lo intelectual. Que aprendan las lenguas, las costumbres, las tradiciones de los caldeos. Daniel y sus compañeros no tuvieron problema con lo tercero, con el cambio de lo intelectual. No tuvieron problema porque eso tiene sus variantes dependiendo de lo primero y lo segundo. Pero noten que Daniel lo que más resistió fue la comida. Él sabía, si me como eso, y no solamente porque era comida sacrificada a los ídolos, sino porque Daniel era consciente de lo que atañía a su desarrollo armonioso. Si yo me como la comida del rey, no solo está mal porque está sacrificada a los ídolos, es que esa comida me afecta, me debilita físicamente, me debilita mentalmente, me debilita moralmente. Voy a ceder entonces a lo segundo, a la introducción de nuevos elementos religiosos, y lo tercero me destruye por completo. Daniel lo sabía. Por eso se plantó y dijo, yo no como la comida del rey. Permítame, abogó, oró al Señor y obró con sus manos. Y dijo, permítame no comer de esa comida, denme días de prueba y el Señor dará la diferencia. Y así fue. Se mantuvo fiel a lo que tenía que mantenerse fiel y el Señor bendijo. Como se mantuvo firme en lo físico y eso no afectó lo mental ni lo moral, entonces cuando llegó el cambio de lo religioso, pues a Daniel tenían que llamarlo Belsasar. Él introduce una T, un detalle semántico del nombre Belsasar, que fue el nombre con el que terminó Daniel. Introdujo una T para, en vez de ser guardador de los tesoros de Baal, significara protector del rey. El arameo no tiene vocales, solo consonantes, y pues, como no tenía vocales, pues introducir una sola letra cambiaba por completo el significado. Y eso hizo Belsasar, eso hizo Abednego, eso hizo Sadrach, eso hizo Mesac. Se resistieron, no pudieron introducir nuevos elementos en cuanto a su fe en la educación babilónica. ¿Pero dónde partió todo? En la firmeza que el chico tuvo, en la firmeza que estos muchachos tuvieron. No fueron relativos, fueron absolutos. Yo no como de esa comida. No fueron víctimas de las circunstancias, fueron amos de ellas. Ahora bien, eso era lo mismo que Dios quería para todo su pueblo. Es lo mismo que Dios quiere para su pueblo hoy y es un elemento que tenemos que considerar dentro de la ciencia de la verdadera educación. Nuestros estudiantes, nuestros hijos tienen que comer alimentos desprovistos de carne, de estimulantes, de irritantes, de contaminantes. Alimento natural, rico, apetitoso, bien balanceado, con la cantidad de vitaminas y minerales necesarios, con sus buenas porciones de hidratos de carbono, de grasas, de proteínas. Apetitoso, como digo, bien preparado, como dice la mensajera de Dios. Pero sin ninguno de estos elementos que afectan no solamente su cuerpo, porque repito, al afectar su cuerpo, afectará su mente y afectará también su espíritu. Noten que la mensajera de Dios nos dice en Consejos sobre el régimen alimenticio, algo que pasa hoy. Página 63.
Algunos no pueden ser impresionados con la necesidad de comer y beber para la gloria de Dios. La complacencia del apetito los afecta en todas las relaciones de la vida. Esto se ve en su familia, en su iglesia, en las reuniones de oración y en la conducta de sus hijos. Ha sido una maldición de su vida. Y luego dice, no podéis conseguir que entiendan las verdades para estos últimos días. Qué cosa impresionante. Hermanos, la profeta está dejándonos ver algo que ya es claro en las Escrituras, que lo que comemos y bebemos afecta a nuestro intelecto y nuestro espíritu de tal manera que nos imposibilita poder comprender las verdades para este tiempo. Hay gente, hermanos, que usted puede hacer la mejor presentación de la verdad posible. Cita bíblica, cita del espíritu de profecía, puede colocarle ciencia, puede colocar muchos elementos, pero no logran entender las verdades para estos últimos días. Están embotados por lo que comen, por su mal comer. Lo que comemos influye significativamente en lo que pensamos, en lo que entendemos y en lo que somos. Si no ha quedado claro esto, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 67. Es imposible. ¿Cómo es? Imposible. Y noten, esto es curioso. Nosotros los seres humanos no podemos manejar los absolutos. Dios puede manejar los absolutos. Bajo inspiración la profeta escribe, es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Esto ya a nosotros nos tiene que dejar muchas cosas claras. Viviendo en la complacencia del apetito, introduciendo cosas en nuestro cuerpo que no agradan al Señor, que no es para gloria de Dios, va a ser imposible que alcancemos la perfección cristiana. Por eso, dentro de la educación, tenemos que considerar la temperancia y la educación en cuanto a qué se debe comer y qué no se debe comer. Padre, es una labor que tenemos que hacer con los hijos. Maestro, es una labor en la que tenemos que ayudar a los padres. Jóvenes, es algo importante que ustedes necesitan comprender. Lo que ustedes comen tiene un impacto en lo que ustedes piensan y finalmente son. Es importante la temperancia y comer lo bueno porque es bueno. Con equilibrio, por supuesto. No podemos ir, y tengo que presentar la balanza. No podemos, ahora hay tantos vientos de doctrina hasta en alimentación. Hay gente que habla de la fruta, habla mal de la fruta cuando Dios hizo provisión para la fruta. Y Dios nos bendice a través de las frutas. Y claro, hay que tener cuidado con las malas combinaciones dentro de lo que es saludable. Hay que tener cuidado con comer en exceso. Pero lo que Dios ha bendecido debemos consumirlo con gratitud, con alegría, con regocijo, pidiendo la bendición de Dios para que ese alimento sea de mayor provecho para nuestra salud, en todo ámbito y todo sentido. Repito, Dios se deleita en hacer provisión en nuestra mesa. Dios se deleita en darnos frutas, en darnos vegetales, en darnos cereales, en darnos frutos oleaginosos, en darnos granos, frijoles, en fin. Y nos ha dado consejo inspirado en cuanto a qué combinar, qué no combinar y de qué manera alimentarnos para obtener los mejores resultados en nuestro desarrollo físico. Comámoslos con gratitud, con equilibrio, sin excesos, y veremos las bendiciones de Dios y entenderemos lo importante de esta área en el desarrollo de nuestras facultades. Bueno, pero aparte de alimentación también nos propusimos hablar en cuanto al canto, a la música. La música siempre ha jugado un papel importante dentro de la educación. Hay personas que satanizan, algunas personas satanizan la música y ocurre un fenómeno interesante. Satanás toma lo legítimo, lo que es de Dios, lo pervierte y hace daño con eso. Entonces nosotros, pues, le hacemos una X por completo a eso y decimos eso no conviene, eso definitivamente no es de Dios. No. La música fue creada por Dios. Dios creó la música en nuestro contexto el segundo día, ¿sí? Cuando creó el sonido, cuando separó las aguas que estaban debajo de las que estaban sobre la superficie, cuando se creó este espacio en el que nosotros estamos.
porque la música, el sonido solo es posible cuando hay un espacio hueco. Bien, ahí se creó el sonido, aparece la música en lo que concierne a la humanidad. Dios es el creador de la música. En la música vemos elementos muy significativos, 7 notas musicales, son 7 días a la semana, en fin, cosas como estas. Y los ángeles cantan, alaban, glorifican a Dios. Dios canta. El libro de Sofonías nos dice que Dios tiene una voz de tenor. ¿Sí? Hermanos, ¿se imaginan escuchar la voz de Dios? ¡Wow! ¿Se imaginan a Dios cantar? Si solamente es espectacular escuchar los ángeles, imagínense escuchar a Dios cantar. Dios, según Sofonías 3, cantará de amor, nos cantará de amor, ¿sí? A los redimidos. ¿Se imaginan la voz de Dios? Bien, la música es de Dios y tiene un lugar en la verdadera educación. Noten lo que dice la educación, página 39. Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Cuando fueron librados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo y las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Con frecuencia se repetía durante el viaje este canto, que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Por indicación divina, expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos. En cantos acompañados de música instrumental, a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. De ese modo, se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino. Se calmaba el espíritu inquieto y turbulento. Se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. La acción en concierto servía para enseñar el orden y la unidad, y el pueblo se ponía en más íntima comunión con Dios y sus semejantes. Mientras este pueblo iba por el desierto cantando y alabando el nombre de Dios, se olvidaban un poco de las dificultades y de las penas. Por eso es importante cantar. Por eso un consejo inspirado, el apóstol Pablo dice: cantad himnos, salmos a su nombre. Canta. Y mientras cantaban, sus espíritus se apartaban de lo terrenal y ascendían a lo celestial. Y mientras cantaban y estaban cantando unos y otros, imagínense las voces del pueblo de Israel por el desierto, resonando por el desierto, se unían en ese cántico. Y no solamente crecían en la adoración conjunta por Dios, sino también en el trabajo conjunto unos con otros. El Evangelismo, página 364 y 365. De acuerdo con estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerle música a las palabras de la ley. Era tan importante la música que Moisés dijo: a ver, músicos, vengan, los del arpa, los de los instrumentos, vengan, colóquenle música a la ley y que el pueblo cante la ley. No hay mejor manera para guardar las palabras de Dios en el corazón que colocándoles música. Dice: mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto el cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes retenían en su mente las palabras de la ley que aprendieran durante la niñez. Oh, mis hermanos, no hay nada mejor que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, los cantos inspirados, los cantos basados en la palabra inspirada. ¿Saben? Permítanme contarles una historia. Mi padre, cuando era niño, fue evangélico, fue el primer cristiano protestante de la familia. Años después conoció el adventismo. Cuando mi padre creció, entró en el mundo del periodismo y la actuación, mi papá se apartó de las cosas de Dios. Y dice que un día tuvo un problema con el carro y iba a visitar a mi abuela. Mi abuela vivía a 3 horas de camino.
en otra ciudad venezolana llamada Barquisimeto. Así que dijo que se iba en bus, pero iba medio tomado, algo que es típico de ese mundo, de la actuación y el periodismo. Así que cuando iba en el bus, pues se sentó y de repente iba avanzando y se acordó de un cántico que había aprendido en la niñez, cuando se hizo evangélico. Y el cántico es ese cántico antiguo, muy conocido. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Él no sabía que al lado de él iba un pastor protestante. Y el pastor lo mira, seguramente lo huele, siente el olorcito al alcohol y se extraña. Sin embargo, deja que pasara un momento y de repente le dice, hola amigo, disculpe, ¿es usted cristiano? Mi papá le contesta, sí, yo fui cristiano, pero me aparté de Dios. Bien, el pastor le dijo, bien, es interesante algo, que aunque usted se apartó de Dios, Dios no se apartó de usted. Porque si Dios se hubiera apartado de usted, usted no estuviera aquí. Bien, esas palabras retumbaron en la mente de mi papá. Unas semanas después llegó un colportor adventista a casa con 2 libros. Ustedes saben, esos colportores de antaño que eran casi pastores. Un colportor, por cierto, el que fundó la iglesia de mi ciudad, donde no había iglesia adventista. Y tenía 2 libros bajo su brazo. Conflicto de los siglos y deseado de todas las gentes. Mi papá, que venía con esas palabras resonando en su mente, Dios no se apartó de usted. Pues ese colportor fue lo siguiente que Dios le mandó, compró los libros y entró en el mensaje adventista en el cual murió, muchos años después. Para mí es curioso, ¿hasta dónde trasciende lo que aprendemos en la niñez? Moisés le pidió a los músicos de Israel que le pusieran música a la ley, a la palabra inspirada, para que ellos lo cantaran, la cantaran y la cantaran, y nunca se olvidaran de ella. Sigue diciendo, si era esencial para Moisés encarnar los mandamientos en el cántico sagrado, de manera que cuando marchaban por el desierto los niños pudieran aprender la ley versículo por versículo, cuán esencial es en este tiempo enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Acudamos en ayuda del Señor, instruyendo a nuestros hijos a guardar los mandamientos al pie de la letra. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte para hacer música en nuestro hogar, a fin de que el Señor pueda hacerse presente. La educación, páginas 167 y 168. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto, alegrando su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios, ¿cuántos? Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es importante en la educación. ¿Usted quiere que alguien aprenda algo de manera eficaz? Póngale música. Pocos medios hay para grabar algo en la mente más eficaces que el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. Es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Qué hermosas estas declaraciones. El valor del cántico en la educación. No hagan lado la música. Que la mensajera de Dios haya dicho que es más importante aprender los quehaceres de la casa que tocar un instrumento, eso es verdad. Eso es muy verdad, eso es cierto. Pero ella no está diciendo que no le ponga atención a la música, que sus hijos no aprendan música. Hay gente que se agarra a estas declaraciones y dicen, no, es que la música no tiene importancia. Y hablan del chirrinchinchín y no sé qué otras cosas más por allí. Claro que tiene importancia, claro que tiene su lugar en la educación. La profeta no está diciendo que no se aprenda música.
El profeta está diciendo, dele a cada cosa su respectivo lugar. Obviamente el chico tiene que aprender las cosas útiles de casa, pero es importante que también fortalezca lo intelectual. La misma mensajera es la que está hablando del valor de la música en la educación. Que se cante, y qué hermoso, cuánto desarrolla el intelecto, la mente, que se ejecute un instrumento, el piano, la guitarra, un violín, para gloria de Dios. Y qué hermoso es que nuestros servicios cuenten con instrumentos. Y qué hermoso es poder hacer obra misionera a través de las voces. La música tiene un lugar importante dentro de la obra de Dios para este tiempo. Y tenemos que considerarlo porque así también tiene un lugar importante dentro de la ciencia de la verdadera educación. Educación, página 168. Nunca, ¿cuántas veces? Nunca se debería perder de vista el valor del canto como medio educativo. El canto como medio educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura y más alegría, esperanza y gozo. Cántense en la escuela y los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus maestros y los unos a los otros. Cántese, 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 dice el Señor. Está triste, cante. Usted no puede evitar que el pájaro vuele sobre su cabeza, pero sí puede evitar que haga nido en su cabeza. Y la música es importante para eso. Usted no puede evitar que Satanás venga con su mentira, queriendo hacerlo sentir mal, desanimarlo, motivarlo, desmotivarlo. Pero cante. Por eso el salmista hace mucho énfasis en eso. Cantad salmos, cantad himnos a Jehová, alabad su nombre. Todo lo que respire alabe a Jehová. Es un mensaje constante en las Escrituras. Jesús enfrentó muchas de sus tentaciones cantando. Los hombres de Dios han enfrentado muchas de sus tentaciones cantando. Se cantó para glorificar a Dios por la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Se cantó cuando el Mesías Redentor se encarnó y nació como uno de nosotros en Belén. Se cantó cuando el Mesías crucificado y resucitado ascendió y entró a los portales celestiales. Y se cantará el cántico del Cordero y muchos otros cánticos más cuando se consume nuestra redención. Y es más, cantaremos por la eternidad. Hermanos, si algo sabemos que vamos a hacer en el cielo, entre otras cosas, es música. ¿Por qué no comienza a ejercitar sus voces? ¿Por qué no comienza a hacer ejercicios de respiración? Eso hay que considerarlo. En la escuela de los profetas de antaño se estudiaba el canto sagrado. Hay que enseñarle a las personas a cómo respirar, cómo tener buena técnica vocal, cómo cantar bien. Y nuestros chicos deberían, por supuesto, dándole su respectivo lugar a cada cosa, aprender instrumentos musicales. ¡Qué bonito! Y que consagren ese don, que lo consagren al servicio del Dios Todopoderoso. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Si se enseña al niño a comprender esto, pensará más en el significado de las palabras que canta y será más sensible a su poder. Hermanos, el cántico es una oración. Es una oración. Cuando cantamos, y nuestros himnos tienen cosas muy hermosas. Si usted se detiene a analizar nuestros himnos, son oraciones especiales. De verdad que no quiero decir más de lo que debo decir, pero parecieran en muchos sentidos inspirados. Qué letra tan especial, parte de la experiencia de muchos que caminaron por las sendas de la salvación. El cántico obtiene mayor valor cuando uno reflexiona en lo que canta. Y esto es un punto importante con el que quiero cerrar. Hermanos, muchos de ustedes, de nosotros, venimos al servicio en la iglesia, en el templo, y cantamos. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma. Pero no lo sentimos. No es lo que deseamos.
No estamos orando que anhelamos ser limpios, lo estamos cantando porque lo escuchamos y nuestra mente lo reproduce porque lo hemos escuchado y la conocemos. Decimos, bajo sus alas seguro descanso. Pero cuando tengo un problema, yo no busco las alas del Todopoderoso, busco las alas del gobierno, del hermano, del primo, del negocio, en fin. Canto, eterna roca es mi Jesús. Pero yo no estoy escondido detrás de Jesús, ni estoy cimentado en Jesús, ni siquiera es mi anhelo, ni siquiera pienso en ello. Ese cántico, hermanos, es una abominación delante de Dios. Porque para el cielo es válido lo que es parte de nuestra experiencia. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 14 y veamos un elemento importante de los 144,000. Por cierto, literales o simbólicos. No me meto en el tema. Casi siempre a donde vamos siempre le preguntan, ¿son literales o son simbólicos? No me interesa. Pero algo sí sé, literales o simbólicos. Los 144,000 experimentarán la plenitud del mensaje de la ciencia y la verdadera educación. Eso será parte de sus vidas. Les doy un ejemplo. Apocalipsis 14, versículo 3. Hablando de ellos, los que estaban en el monte de Sión, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes. ¿Qué hacían? ¿Qué hacía este grupo especial? Cantaban, hacían música, porque la música es de Dios. Sigue diciendo, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Algo curioso, el cántico que ellos cantan, nadie más lo puede cantar, solo ellos. Y pregunto, ¿por qué? ¿Porque no tienen la capacidad los otros para aprenderlo? No. ¿Porque la letra es muy complicada? No. ¿Porque las notas son muy altas o muy bajas? No. Porque es el cántico de la experiencia de los 144,000. Los que fueron revividos, los que fueron rescatados de entre los vivos. Los que no conocieron la muerte, los que vencieron a la bestia y su imagen, los 144,000. Los que vieron caer una tras otra las plagas postreras y se mantuvieron de parte de Dios en semejante tiempo de angustia. Ellos tienen una experiencia única que no la tiene Abraham, no la tiene Daniel, no la tiene Pablo. Solo la tienen ellos, por eso solo ellos cantan ese cántico. ¿Qué aprendo yo de esto? Que para el cielo lo que es válido es lo que es parte de nuestra experiencia. Si no es parte de nuestra experiencia, no es válido. No es válido. Si usted canta bajo sus alas seguro descanso y esa no es su experiencia, esa no es su oración, lo está cantando por cantar, porque así le salió, porque los demás están cantando y me toca cantar, eso es abominación delante de Dios. Cuando se presente delante del Señor, cante, sí, alabe su nombre, ore a través del cántico. Conéctese con Dios a través de lo que dice y pídale a Dios que eso sea parte de su experiencia. Es interesante y para considerar, los redimidos, sí, tú y yo, los que seamos limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, los que hoy aceptamos su justicia, cantaremos juntos el canto de Moisés y del Cordero, y así celebraremos nuestra liberación. Muy pronto nosotros cantaremos el cántico de Moisés y del Cordero, y así celebraremos juntos nuestra liberación. ¿Que si es importante la música? Claro que es importante la música. Aquí tenemos que continuar con nuestras clases de música y hay que seguir exhortando a los jóvenes para que según se organicen, se disciplinen, puedan aprender a tocar instrumentos y puedan honrar y servir a Dios a través de esos instrumentos musicales. Concluyo con las últimas declaraciones.
Educación, página 38. En las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés en el Sinaí como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos principios, incluidos en su ley, debían ser enseñados a los hijos por los padres y las madres de Israel. Todo debía ser transmitido por los padres a los hijos. Y la música, el canto, es un gran medio para educar, para instruir en los caminos de Dios a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pero esto no debe ser enseñado de cualquier manera. La educación, página 38. Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Entonces, los caminos de Dios no deben enseñarse como con amargura, con rabia, como si fuera algo lóbrego. La religión de Jesús debe ser alegre en los principios establecidos por la palabra, pero debe ser alegre, no puede ser lóbrega ni gris. Lo que vamos a enseñarle a nuestros hijos debe hacerse a nuestros jóvenes con alegría. ¿Y qué es más alegre que la música? ¿Qué mejor para enseñar algo como esto que hacer voces, tenores, sopranos, contraltos, bajos, que repitan, que hagan un coro, en fin. Utilizar el cántico como medio educativo es algo especial, es algo único. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. A los chicos hay que despertarles el interés, el ánimo, la motivación para que digan, oye, yo quiero seguir aprendiendo de esto. Pero imagínense que llegamos a enseñarle, bueno, abran su libro, escriban ahí. La salvación. Bueno, ¿qué es la salvación? Esto es algo... A nadie le gustaría estar en una clase como esas. Nuestros jóvenes hay que educarles, como digo, en los principios, pero buscando los mejores métodos. Y eso fue lo que hizo Dios con el pueblo de Israel a través del santuario. Fíjense que hasta se ajustó a ellos. Ellos venían de adorar solo a través de símbolos en Egipto. Bueno, los trajo y les enseñó a través de símbolos. Y se lo hizo pedagógico. Miren, este es el altar. Aquí en el altar se presenta el sacrificio. ¿Qué significa para ustedes? Bien, este es el lavacro. Aquí en el lavacro se hace esto. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Me hago entender? Y detrás de cada símbolo había algo que motivaba, que instaba la investigación y que les dejaba como deseosos de más. Quiero más. Y nosotros como padres, como maestros, debemos buscar los mejores métodos para motivar a nuestros hijos a que crezcan en el conocimiento de la verdad salvadora. Por último, la educación, página 38. En el hogar y el santuario, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y la piedra fundamental, por medio de métodos, ritos y símbolos innumerables, Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. En otras palabras, Dios todo lo que hizo, lo hizo como educador, para avivar el intelecto de sus hijos, para fortalecerlos físicamente, para fortalecerlos espiritualmente. Y nosotros debemos hacer lo mismo que Dios. Y en todo lo que Dios estableció en el desierto hay lecciones en cuanto al modelo educativo de Dios. Nótese, no solamente la naturaleza, el arte, el trabajo, y me quedo con este último punto, las fiestas. Sí, porque en nuestro próximo tema estaremos analizando el lugar de las fiestas de Jehová en la educación.
porque las fiestas y las 7 fiestas que Jehová estableció y que se celebran todo en el marco del santuario, tenían un propósito principalmente educativo y obtendremos importantes lecciones de estas fiestas solemnes. Por lo pronto, hermanos, Dios desea que sigamos su plan A, su recomendación en cuanto a la alimentación, que le creamos a Él, que aceptemos su consejo, que sigamos sus principios y veamos los resultados. Asimismo, Dios desea que ese arte tan hermoso como es la música que Él estableció, hoy la utilicemos como una herramienta eficaz y poderosa en el trabajo educativo que debemos desarrollar. ¿Aceptarás el llamado? ¿Aceptarás la invitación? Que el Señor les bendiga.